Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la conferencia La zona de traducción de Translation Zone, una introducción al pensamiento de Emily Apter. Bueno, y el invitado, el profesor invitado de la Universidad de Barcelona, Bernat Padrón Nieto. Voy a leer su trayectoria de investigación, su biografía, la voy a leer en español, en castellano, y luego, bueno, agradezco muchísimo a la colega Montserrat Soler Pallejá, de catalán, que lo va a presentar al profesor en catalán. Es una conferencia que va a ser un poco code switching, ¿no? Es decir, aquí hay un grupo grande de estudiantes nuestros de catalán, estamos muy contentos de poder tener desde este año, poder enseñar, gracias también a Ramón Llull, poder enseñar el catalán, pero bueno, el nivel todavía es un poquito bajo, ¿no? Porque estamos avanzando semana a semana, con lo cual le pedí al colega que hiciera un cambio de código, ¿no? Es decir, pasar del castellano al catalán, que estuvieran las dos lenguas presentes. Entonces, Bernat Padrón Nieto es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona, donde es uno de los miembros fundadores del grupo de investigación Literatura Comparada en el Espacio Intelectual Europeo. Ha sido investigador principal del proyecto La función de la literatura en la reconciliación posbélica e investigador de varios proyectos, entre ellos el pensamiento literario español del siglo XX y su contextualización en la Universidad de Zaragoza, la invasión silenciosa, presencia portuguesa en las revistas literarias ibéricas del siglo XX, Universidad de Évora, y Observatorio de la Extrema Derecha en España desde el año 2000 hasta la actualidad. Debates intelectuales, sociopolíticos, artísticos y mediáticos en la Universidad de Toulouse. La verdad es que es investigador en muchísimos proyectos, literatura y compañía, canon, mediación y branding en los sistemas postliterarios ibéricos, en la Universidad de Extremadura, fue profesor visitante en la Universidad de Nueva York. Esto tiene directa relación con la conferencia que nos va a presentar hoy. También en Bordeaux, en Budapest, en Berlín, en Hungría, en Lot-Lorand. Y bueno, doy paso entonces a la presentación en el idioma catalán. Gràcies. Bona tarda a tothom. És un plaer donar la benvinguda al professor Bernat Padrón Nieto, que és professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de Barcelona, on és un dels membres fundadors del grup de recerca Literatura Comparada a l'Espai Intel·lectual Europeu. Ha estat investigador principal del projecte La funció de la literatura en la reconciliació postbèl·lica i investigador en diversos projectes, entre els quals el pensamiento literario español del siglo XX y su contextualización en la Universidad de Zaragoza. La invasión silenciosa, presencia portuguesa en les revistes literàries ibèriques del segle XX, Universitat d'Évora i Conservatori de l'Extrema Dreta a Espanya des de l'any 2000 fins a l'actualitat, debats intel·lectuals, sociopolítics, artístics i mediàtics a la Universitat de Tolosa Capitoli. Actualment és investigador en els projectes Literatura y Compañía, Canon, Mediación y Branding en los sistemas postliterarios ibéricos siglos XX-XXI y Literatura y Compañía, un proyecto de participación ciudadana para descifrar y conservar el paisaje postliterario, tots dos a la Universitat d'Extremadura. Ha estat professor visitant a la Universitat de la República a l'Uruguai i professor convidat a la Universitat Eötvös Loránd a Budapest i a la Universitat Humboldt de Berlín. També ha estat investigador visitant a la Universitat Sorbonne i a la New York University. Les seves àrees de recerca inclouen la literatura comparada, la teoria dels gèneres literaris i les revistes culturals, la història intel·lectual a l'Amèrica Llatina i la península ibèrica i, més recentment, la teoria de postliteratura. Ha editat els volums Qui acusa? Figures de l'intel·lectual europeu a l'any 2015 i Convenció ciutadana sobre la Universitat Catalana al 2017 i Circuits perifèrics de literatura en premsa. Voy a intentar que se caiga nada de esto. Y la palabra. Hola, buenas tardes. Buena tarde.
¿Se me escucha bien? Sí. Muy bien, pues gracias por estar aquí en esta sesión que vamos a dedicar a un libro que es difícil, es muy difícil, The Translation Zone de Emily Apter. Y yo quería empezar la charla con una cita en catalán de Joan Fuster, que dice lo siguiente, lo voy a decir en catalán primero, luego tendréis aquí la traducción al castellano. Còmplice és aquell que us ajuda a ser com sou. En castellano sería cómplice es aquel que os ayuda a ser como sois. Y reivindico esta complicidad porque el motivo de estar aquí se debe a complicidades. Quería aprovechar, por lo tanto, para agradecer en primer lugar a Renata Londero, también a Montserrat Soler y a Marisa Martínez Pérsico por haber abierto este espacio, no solamente, digamos, la ocasión para esta conferencia, sino para haber trabajado para darle un espacio a la lengua catalana en esta universidad y también, por lo tanto, a las personas que estáis aquí estudiando literatura y lengua catalana, que es una de mis lenguas, o es mi lengua, o no es del todo mi lengua, veremos esto qué quiere decir, y que, por lo tanto, digamos que somos cómplices aquí en el interés por la literatura catalana y sus vínculos con otras lenguas y otras literaturas. Si volvemos al término complicidad, fijaros lo que dice Fuster. Habla de cómplice es un otro que te ayuda a ser como eres, ¿no? A mí me interesa sobre todo el énfasis en el que aquello o aquel que uno es no puede serlo sin que haya un otro con el que es cómplice, un otro que es fundamental para la constitución de uno mismo, ¿no? La función de la alteridad en la constitución de uno mismo es fundamental y, de hecho, hay pensadores y lingüistas como Mikhail Bakhtin que señalan que la lengua no es una cosa que aprendamos del diccionario. La lengua siempre viene de otro, viene de otra persona, ¿no? La madre, el padre, la familia, los amigos, la televisión, los libros. Las palabras siempre son de otra persona antes que sean de uno mismo. Y, de hecho, acaba indicando que nuestras palabras siempre tienen como unas comillas que van cayendo poco a poco, pero nunca pierden esa dimensión ajena en nuestra habla. Por lo tanto, siempre que hablamos la lengua de otra persona. Mi lengua es la lengua de otros y mi lengua es otra y no es mía. En todo caso, yo participo de ella. Y bien, por otro lado, está la cuestión de la alteridad. Y también esa alteridad o esa diferencia se puede apreciar en el interior de una lengua misma. Joan Fuster, el autor que acabo de citar, es valenciano, es un autor que escribía en valenciano, como supongo que sabréis. La lengua que a mí me enseñaron en Barcelona se habla en otros lugares del territorio español, también en el territorio francés, también en el Principado de Andorra, también en Italia, en una ciudad en Sardeña, en Alguero. También se ha hablado durante un tiempo, todavía se habla en América Latina, en América del Norte, por motivos de exilios y migraciones varias. Es una lengua que es diversa y que además toma nombres diferentes en función del lugar, ¿no? Lo que sería el dialecto meridional, en Valencia lo llaman valenciano. Joan Fuster escribe en valenciano y esta frase yo la tendría que pronunciar de una forma diferente, algo así como cómplice es aquel que os ayuda a ser como sou, que se puede entender, ¿no? No es exactamente, digamos, la misma pronunciación, es exactamente la misma lengua, pero ya se introduce una diferencia que, por otro lado, cabe decir, se aprovecha políticamente cuando se quiere, pues, digamos, atacar la unidad lingüística del catalán. Hay en Valencia agencias políticas, económicas, que trabajan para definir el valenciano como una lengua diferente a la del catalán. Con eso vemos, por lo tanto, que esa alteridad intrínseca en la lengua también
reivindica una cuestión política. Yo aquí, por lo tanto, quería hablaros también de una política de la complicidad. Por lo tanto, estar juntos, contar con otros, ser como uno es, porque otro te ayuda a serlo, nos lleva a la política. Y permitidme que cite aquí un pasaje muy conocido de la política de Aristóteles, que dice lo siguiente, dice: el hombre es por naturaleza un animal político, y que el insocial por naturaleza y no por azar es un dios o una bestia, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso Aristóteles? Que el ser humano no puede autoabastecerse en solitario. Solo un dios o un animal pueden vivir en soledad en la naturaleza o en más allá, pero el ser humano necesita de los otros. Y por lo tanto la política es constitutiva del ser humano. Esa política que se lleva a cabo a través de la lengua, a través del idioma, que es lo que nos vincula los unos a los otros. Por lo tanto, cuando estoy apelando a esta complicidad, estoy también convocando nociones como la política, nociones como la alteridad, y la traducción, de forma implícita, aparece siempre que hay más de una instancia en diálogo aquí. Bien, ¿qué es lo que ha llevado a un profesor catalán, un profesor de literatura comparada catalán, que ejerce además en Barcelona, a interesarse por el pensamiento de Emily Apter? La respuesta ya la tenéis. Yo en Emily Apter he encontrado una cómplice intelectual, y eso es lo que me llevó, Marisa me pidió que hablara un poco de esto brevemente, ¿no? Me llevó a estar recientemente en una estancia muy larga en la New York University, donde he podido trabajar cerca de ella. Y lo que encontré en el trabajo de Emily Apter es una sensibilidad por una serie de problemas que tienen que ver con las lenguas en sí mismas, las lenguas en contacto, las lenguas en situación de precariedad, de vulnerabilidad, de frontera, las lenguas bastardas, las lenguas híbridas, las lenguas menores o minorizadas, toda una serie de problemáticas que encontramos en todas partes y que, a pesar de lo que tendemos a pensar, es lo más normal en el mundo. En Cataluña existe lo que podríamos llamar el mito de la normalización, ¿no? La comunidad catalanoparlante anhela ser normal. Significa tener una lengua no amenazada, una literatura que se exprese con naturalidad, en el fondo un Estado que pueda garantizar, ¿no?, todas estas cuestiones, pero normales. Hay muy pocas culturas, son las dominantes, pero la inmensa mayoría de culturas en el mundo no son normales, o digámoslo de otra forma, lo normal no es ser Francia, ni es ser Inglaterra, ni es ser Alemania, ni es ser Estados Unidos. Yo creo que todas estas cuestiones a personas como vosotros os pueden interpelar también, porque yo creo que Italia es un lugar donde esa tensión entre una habla, un idioma, aquí se usa el término dialecto, pero vosotros sabéis más que yo de esta cuestión, ¿no? No sé si sería pertinente. Pero la experiencia de que la lengua italiana no es del todo mi lengua, ¿no? Que es una lengua que está, digamos, minada desde su interior, o que en ella hay fricciones que tienen que ver con una historia, que tienen que ver con unos poderes, que tienen que ver al fin y al cabo con una ley, la ley de lo estándar, ¿no? Contra esta ley de lo estándar es contra lo que Apter pone atención. Aquí no se trata de decir qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Simplemente es intentar pensar situaciones que existen en el mundo y que la literatura comparada, que es la disciplina que yo ejerzo, no siempre ha sabido, digamos, atender. Esto me lleva, por lo tanto, a hacer una breve introducción a lo que sería la literatura comparada como disciplina. Y luego, si me permitís, pues voy a haceros unas pequeñas confesiones a modo de testimonio como eh, catalanoparlante o bilingüe, castellanoparlante, catalanoparlante, cómo yo he vivido ese bilingüismo y cómo ese bilingüismo genera una serie de problemáticas que no pueden pensarse desde las historias literarias nacionales ni desde el comparatismo habitual.
La literatura comparada como disciplina tendrá ahora unos 200 años aproximadamente. Nace justamente en el momento en que los estados-nación inventan, y en efecto es el término adecuado, inventan las tradiciones literarias nacionales, las historias literarias nacionales. Es decir, a través de una disciplina que también es moderna, como es la historiografía, tal y como se plantea en el siglo XIX, se piensa que la propia tradición ha podido subsistir en una sola lengua a través de una lógica de causa-efecto, según la cual unas obras generan por influencia otras obras y podemos estudiar como en un río, ¿no?, toda una tradición que se sostiene sin interferencia ajena o no es pensada desde la interferencia ajena, al menos, ¿no? Eso hace que se piense retrospectivamente literaturas como la literatura griega, clásica o la literatura latina en esa misma clave, que es una clave nacional y es una clave excluyente, porque las literaturas nacionales excluyen primero aquellas obras que no están escritas en la lengua a partir de la cual se construye ese canon y esa historia. Además, también excluyen, pues, por ejemplo, por género, a escritoras que sí tuvieron una función en el campo intelectual en su momento, pero que, por lo que fuera, porque no generaron una obra en formato libro, porque los críticos posteriores no las tuvieron en cuenta, pues no han aparecido en las historias de la literatura. Por supuesto, desde hace un tiempo se están intentando recuperar, ¿no?, figuras femeninas que anteriormente no aparecían en las historias de la literatura. Se excluyen también colectivos subalternos, se excluye incluso también por motivo de ideología. Por ejemplo, en el caso de la literatura española tenemos a uno de los fundadores de la historiografía literaria española, que es Marcelino Menéndez Pelayo, que tiene una obra inmensa dedicada a los ortodoxos, a los que no son propiamente la literatura nacional española como debería ser. Gracias. En el momento en que cada Estado-nación crea su propia tradición nacional basada en una literatura, en una sola lengua, aparece el comparatismo como disciplina. Aparece la literatura comparada para intentar compensar esa separación y estudiar las relaciones que hay entre distintas lenguas. El problema es que la base sigue siendo la literatura nacional y durante muchas décadas se ha seguido trabajando en literatura comparada como si cada literatura fuera un bloque de los cuales se pudiera extraer, pues, un autor, libro, algún elemento que podría ser comparado con otra literatura. Cabe decir, sin embargo, que la literatura comparada es una disciplina de posguerra. Eso significa que, especialmente en momentos posteriores a un conflicto bélico, ha crecido el interés y el trabajo de la literatura comparada como disciplina que intentaba salvar, pues, las fronteras, trazar puentes entre comunidades culturales que podrían haber estado separadas por conflictos bélicos. Por ejemplo, en el caso fundacional de Goethe, el gran escritor alemán, que planteaba la necesidad de una literatura universal en estos términos, ¿no?, sin separación nacional, ¿no?, ni lingüística. Goethe está planteando esto después de una larga historia de conflictos franco-prusianos, ¿no?, guerras entre Francia y lo que entonces era lo que ahora es Alemania. Pero también se da después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. En Estados Unidos emerge la literatura comparada en gran medida gracias a los comparatistas europeos, muchos de ellos judíos, emigrados durante la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, podríamos decir que el libro de Emily Adler, La zona de traducción, también es un libro de posguerra. Es un libro de posguerra porque nace, lo tengo aquí, a ver si se va a aguantar. No creo que se aguante, lo voy a intentar. Bueno, porque es un libro que se escribe muy respondiendo a los acontecimientos que tuvieron lugar en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, ¿no?, los atentados a las Torres Gemelas y las guerras que tuvieron lugar a continuación con el mundo
islámico por parte de Estados Unidos, y donde la traducción se puso de nuevo sobre la mesa como problema político, y los Estados Unidos advirtió que no tenía buenos traductores, que no tenía suficientes traductores para poder ver qué es lo que estaba sucediendo en ese otro mundo tan ajeno, exotizado, como era el mundo islámico. Emily Apter responde entonces también a una situación de conflicto global en un momento en que la literatura comparada en Estados Unidos ha tomado un rumbo que, a ver cómo lo digo, plantea el propio país como un observatorio mundial desde el cual poder llegar a cualquier obra literaria siempre que sea traducida al inglés, y por lo tanto la traducción al inglés pasa a ser el pasaporte para ingresar en la literatura mundial. De aquí que uno de los libros de Emily Apter sea contra la literatura mundial, sobre las políticas de la intraductibilidad o de la introducibilidad. En este contexto, Emily Apter plantea que la relación entre literaturas no puede entenderse sin la traducción, y que la traducción no es una especie de transacción neutra en la que un elemento cambia de lengua y permanece idéntico a sí mismo, ¿no? Como si hubiera tal cosa como unos contenidos ontológicamente estables y la lengua fuera una especie de canal que permitiera, digamos, que una obra pasara de un lugar a otro sin cambiar sustancialmente su propio contenido. Es decir, ella insiste sobre los problemas de la traducción, sobre los problemas de la conmensurabilidad, es decir, las comunidades lingüísticas, las culturas, las literaturas no son homologables y, por lo tanto, una traducción siempre acaba perdiendo significado y reconstruyendo un nuevo significado en el lugar de llegada. A mí esto me interpeló muchísimo por lo que os contaba anteriormente, y sobre todo como bilingüe, como hablante de dos lenguas que considero mías, que considero que he aprendido más o menos en un mismo momento y que, sin embargo, ninguna de ellas me acaba de pertenecer del todo. De aquí es donde yo quería hacer esa especie de confesión, ¿no?, o de testimonio, en el que confieso los problemas que tengo para identificarme con mi propia lengua o con mis propias lenguas. Dejadme que empiece por el catalán, porque es la primera lengua que aprendí. Porque en casa, cuando empecé a aprender catalán, también empezaron a aparecer palabras en castellano. En la calle se hablaba castellano, en el patio del colegio se hablaba castellano. Empecé a aprender que había dos lenguas o dos palabras para cada cosa. Y recuerdo que cuando una tercera lengua apareció, puntualmente, porque estaba allí y mis padres, yo tenía interés y mis padres me decían qué significaba esa palabra y que había una otra lengua, como por ejemplo el inglés, entonces yo les preguntaba, ¿y cuál es el castellano del inglés? Es decir, mi experiencia en el aprendizaje de las lenguas, entendía que había una especie de duplicidad interna en toda comunidad lingüística. O sea, yo ya aprendí de forma extendida, ¿no?, esa duplicidad. Siempre había un castellano para un catalán, siempre había el doble alternativo, ¿no?, de la lengua. Lo mismo me pasaba cuando encontraba vacíos significantes. Por ejemplo, pues yo sabía que nas, ¿no?, es nariz, pero no sabía cómo se decía en castellano boca, porque en catalán boca se dice igual, por tanto yo tenía boca, la palabra catalana, pero me faltaba la otra, ¿no? Me costó aprender que había palabras que servían para las dos lenguas. Por lo tanto, mi experiencia como bilingüe es la de
que toda comunidad lingüística está dividida por la mitad, ¿no? Siempre hay una doblez, siempre hay una duplicidad en una lengua. Otra experiencia que tiene que ver con eso es que el catalán, la lengua que se hablaba en casa, era una lengua bastarda. Era una lengua bastarda porque el nombre del padre y el nombre del abuelo materno, es decir, las dos figuras paternas que me venían tanto de padre como de madre, se llamaban de la forma siguiente. Mi padre se llama Mingu. Mingu, que viene de Tumingu, que es domingo, pero un domingo catalanizado, dicho en acento catalán, y no Domènec, que sería el nombre en catalán. Mi abuelo se llamaba Fernando. Fernando, que venía de Fernando, pero no Ferran. Por lo tanto, digamos que los nombres catalanizados de mi abuelo y mi padre, catalanoparlantes ellos, ya era bastardo, ¿no? Les faltaba una legitimidad, ¿no? Una legitimidad que, sin embargo, no podía venir de ninguna parte, porque ellos crecieron durante el franquismo. Mi abuelo estuvo en la guerra, luego vivió durante el franquismo, mi padre nació durante el franquismo. No aprendieron catalán en clase y no era una lengua que estaba permitida, digamos, vinculada con el saber. Además, esto es interesante porque si lo pensamos desde una perspectiva psicoanalítica, Jacques Lacan, el psicoanalista francés, plantea que una de las experiencias en la adquisición de la lengua tiene que ver con lo que él llama una ley, ¿no? El bebé lo que hace es generar ruidos, ¿no? Es una lengua constante, hecha de sonidos que no termina nunca, y aprende que en algún momento la interrupción de esos segmentos permite la comprensión, ¿no? Mamá, mamá o papa, ¿no? Ese corte aísla el significante y empieza la comunicación. Hay una ley, ¿no? La ley puede ser el padre, la ley puede ser el Estado, la ley puede ser lo que sea, ¿no? Pero aquí la ley ya era bastarda. Otra experiencia vinculada con la propia lengua tiene que ver con el hecho de que todo catalanoparlante es extranjero en su lengua. Es considerado por las instituciones como extranjero. Es decir, tiene que demostrar dominar la propia lengua. Es decir, todos los catalanoparlantes tienen que sacarse el título de C1 de catalán y C2 de catalán. A mí el C1 me lo dieron al terminar la secundaria, digamos, quedaba homologado. Pero el C2 me lo saqué siendo ya profesor en la universidad. Es decir, había un profesor en la universidad que hablaba en catalán, que daba clases en catalán, que no demostraba tener el dominio del propio idioma. Tuve que sacarme el título de C2 de catalán. Yo no sé si hay más lenguas donde esto pasa, pero El DELE no. El DELE, los nativos no podemos sacar el DELE. O sea, el DELE es para extranjeros. Nosotras, como digamos, varias somos examinadoras del diploma de español como lengua extranjera y ni siquiera mi hija, que es italiana, pero de madre argentina, a ella no le permitirían presentarse al DELE porque se acepta de antemano que es bilingüe. Cuando me contó lo del C1, C2 de catalán siendo la lengua materna, no lo podía creer. Por eso le pedí también que lo comentara. Esto no lo sabemos. Yo no lo sabía. ¿Lo sabías, Esther? Sí, lo sabía por mis hijos. Por tus hijos. Y esto que ha dicho Bernata ahora, está pasando ahora, desde el año pasado con el valenciano. Mis hijos han convalidado el bachiller de valenciano con un C1. Según el voto, te dan un B2 o un C1. Que ellos ya terminaron los estudios, han terminado las carreras, pero me dijo mi hijo, ahora me lo convalidan. Sí. O sea, tienes que convalidarlo. Algo que se habla en la comunidad valenciana y que es asignatura obligatoria. Claro. sí, es que es la lengua de mis padres, la lengua que yo aprendí en casa, la primera lengua, la lengua en la que soy mejor. Es una lengua que mi entorno institucional dice que no es
mía, que no soy competente, que tengo que demostrar esa competencia. Y eso se explica por lo que decíamos antes, por la historia, por la política, pero que genera ese extrañamiento ante la propia lengua, y yo creo que es muy productivo además, y sano. Y esto es una de las cuestiones que me vincula a la propuesta de Emily Apter, porque justamente lo que plantea es intentar desnaturalizar esa identidad que parece, ¿no?, que se insinúa que debe haber entre un hablante y su lengua materna, o incluso en términos de comunidad, un territorio, una población, una lengua, una nación y una literatura. Aquí lo que me interesa a mí es intentar romper, ¿no?, esa identidad. Cuando empecé a dar clases, tuve que elegir. En mi universidad hay 3 lenguas oficiales, el español, el inglés y el catalán. Tuve que elegir cuál de las 3. Y elegí el catalán. Elegí el catalán como un gesto político porque me costaba lo mismo, ¿no? Me costaba tanto empezar a dar clases que era lo mismo darlas en catalán que en castellano. Pero ¿qué pasa? Que el catalán me dejaba en una situación de orfandad terminológica, porque yo enseño teoría de la literatura, enseño pensamiento literario, enseño literatura comparada y la inmensa mayoría de los libros a los que tenía acceso estaban traducidos al castellano. O leía en lengua original o leía en traducción al castellano. Hay muy pocos libros de mi ámbito de conocimiento que estén en catalán. Poco a poco se van haciendo gestos. Yo tengo la voluntad de que se traduzca al catalán este libro, la zona de traducción. Seguramente pasará esto antes de que se traduzca al castellano. Otras cuestiones que tienen que ver con ese extrañamiento en relación a las propias lenguas o literaturas es el hecho de que, y eso es una experiencia que yo tengo en clase, cuando enseño literatura, las estudiantes sienten más familiaridad por obras extranjeras que han sido traducidas a un español o a un catalán más cercano en el tiempo, más próximo al que ellas practican, que no antiguas, que leen digamos, en la lengua de muchos siglos atrás. Leen libros que se han considerado y se plantean que son como puntales de la identidad nacional. Ante ellos sentimos un extrañamiento y eso pasa también en la secundaria, ¿no? Y eso no es que esté bien ni es que está mal, pero esto es un fenómeno que obliga a pequeñas traducciones, ¿no?, en el acto de leer. Y bien, todo esto nos lleva a lo que plantea Emily Apter en el libro. Como os decía, es un libro muy complejo, muy exigente. Es un libro que apunta mucho de la relación de la literatura con la lengua, con la política, con la diplomacia, con la guerra. Pero me interesa sobre todo cómo ella plantea la traducción no como una práctica, o no solamente como una práctica o como un oficio, sino como lo que ella llama una zona, ¿no? Una zona es un concepto que le sirve para hacer inteligibles esas tensiones, esas fricciones que están operando en todo momento, como operaban en mí cuando yo aprendía a hablar catalán y castellano y había ahí, digamos, no era un canal abierto, había siempre interrupciones, siempre había malentendidos, de hecho, ¿no? Si leemos la cita, la tenéis en inglés y luego traducida al castellano después, dice, al centrarme en el término zona como pilar teórico, la intención ha sido imaginar una topografía intelectual amplia que no sea propiedad de una sola nación, ni una condición amorfa asociada al postnacionalismo, sino más bien una zona de compromiso crítico que conecta la L y la N de translation y transnation. De nuevo aquí ya vemos que tenemos un problema de traducción. Yo he optado por mantener el original. Translation y transnation, la raíz común, trans, opera como un puerto de conexión del transnacionalismo, translacional, traduccional, veríamos aquí cómo podemos solucionar esto, un término que utilizo para enfatizar
las interacciones entre pequeñas naciones o comunidades de lenguas minoritarias, así como el punto de desembarque hacia una cesura cultural, una transacción, donde se marca el fallo de transmisión. El guión, ¿no?, señala, ¿no?, ese fallo de transmisión. Por eso, el otro libro es sobre las políticas de la intraducibilidad, porque uno de los planteamientos de Emily Apter es que la traducción no es una cosa que se dé por hecho, sino que es un problema. Es un problema, y eso lo veremos más adelante. Sigamos ahora otra cita, la cuestión de la zona. Dice: la zona, en mi atribución, designa espacios que están en traducción. Es decir, que no pertenecen a un único idioma definido ni a un único medio de comunicación. Concebida en estos términos de manera amplia, la zona de traducción se aplica a comunidades lingüísticas diaspóricas, esferas públicas de la prensa y los medios de comunicación, instituciones de gubernamentalidad y formulación de políticas lingüísticas, teatros de guerra y teorías literarias con especial relevancia para la historia y el futuro de la literatura comparada. Es un espacio teórico lo que permite pensar problemas que tienen que ver con todo lo enunciado. Por ejemplo, la cuestión de la guerra, ¿no? He dicho antes que es un libro de posguerra que responde a problemas relacionados con la traducción que tienen lugar en la geopolítica de Estados Unidos a raíz del atentado de las Torres Gemelas, pero también señala otros casos, como por ejemplo, cómo la mala traducción de un telegrama que se dio, un telegrama diplomático entre Francia y Prusia, fue motivo de una guerra franco-prusiana. Apter dice: no fue la causa, pero sí el síntoma, ¿no? Ese malentendido, en el fondo, señalaba un malentendido más general, que era la de las dos naciones que estaban en conflicto entre ellas, y que la incapacidad para una comunicación fluida incentivó, digamos, encendió la mecha de ese conflicto. Hablando con Emily Apter, y ahí reivindico otra vez la complicidad, yo le comunicaba esto que os acabo de contar, que me encontraba dando clases en una lengua que no disponía de traducciones de los contenidos que estaba dando en clase, ¿no? Y que ahí obligaba a un acto de traducción por parte, ¿no?, del profesorado, de mis compañeros y de mí mismo, cada vez que teníamos que hablar de autores rusos, de autores franceses, de autores ingleses, alemanes, italianos, de los cuales no teníamos una traducción al catalán. Y le dije, por ejemplo, de Jacques Derrida, el filósofo francés, no tenemos traducciones. Y me dijo: no, ni siquiera de un libro que se llama El monolingüismo del otro. Y digo: sí, mira, justamente es el único libro que sí tenemos traducido al catalán, que lo ha traducido justamente el servicio, la editorial de la Universidad de Barcelona. El monolingüismo del otro, el monolingüisme de l'altre, es un libro que es originariamente en francés. Sí, sí. Exacto. Gracias. Sí, sí. Es un libro que aparece citado al final de la zona de traducción, pero está presente en todo el libro. Y es un libro muy breve, de 1996, donde Jacques Derrida hace también una confesión, ¿no?, un testimonio como judío francés de Argelia durante la ocupación, cómo vio que la ciudadanía francesa le fue dada y quitada, y cómo la lengua que él hablaba no era, o le enseñaron, no era el hebreo, y que en el colegio estaba prohibido, o a la práctica se prohibía también la enseñanza del árabe y del berber en Argelia, y que por lo tanto él, que es monolingüe, decía: yo, mi monolingüismo, mi relación con el francés es siempre una relación con un francés que viene de otro lado, que viene de otro lado del mar, ¿no? Es un francés con el cual no me puedo identificar, pero que sin embargo sí que tengo, digamos, una especie de obsesión por la pureza de la lengua, ¿no? Esa pureza parisina que en el caso de la cultura francesa es siempre tan omnipotente, ¿no? Y él plantea
que la lengua que él tiene, la única lengua que él tiene, la lengua que es suya, no es suya, que no la tiene. Tiene una relación problemática con esa lengua. Y después de todo un desarrollo filosófico, lo que acaba planteando es que hablar siempre es, en última instancia, un acto de traducción. Cuando hablamos, traducimos de una lengua a otra, la de llegada, en este caso el francés, pero como si no hubiera una lengua de partida, ¿no? Hay como un vacío inicial, porque tal cosa como la lengua francesa, como la esencia de la lengua francesa, esa esencia de la lengua francesa de la que yo participo, dice, eso es una ficción metafísica. Por lo tanto, yo hablo francés viniendo de un lugar que no es el mío y abro una lengua que no es mía. Se plantea, por lo tanto, esa desidentificación con la propia lengua. Y esto es lo que, de alguna forma, yo también experimentaba, sin ponerle este nombre, ¿no? Como hablante bilingüe. Jacques Derrida llega a decir, incluso en el monolingüismo del otro, y os pongo la versión en catalán, res no és intraduïble en un sentit, però en un altre sentit tot és intraduïble. La traducció és un altre nom de l'impossible. En español sería nada es intraducible, en un sentido, pero en otro sentido todo es intraducible. La traducción es otro nombre para imposible. O sea, la traducción es imposible, la traducción es posible. Todo es traducible, todo es intraducible, ¿no? Ese es el pensamiento de la aporía. Ese es el pensamiento que le interesa a Derrida y también a Emile Apter. Las dos frases son verdaderas, pero lo son más si van juntas. Todo es traducible, todo es intraducible. Parece que todo pueda ser traducido, pero en el fondo nunca nada acaba siendo traducido. Siempre hay algo que se pierde, ¿no? Siempre hay un desencuentro en toda traducción. De aquí que Emile Apter, al inicio de su libro, plantee 20 tesis sobre la traducción. Y no sé si se puede ver, ¿no? Pero la primera es nada es traducible y la última, todo es traducible. Las dos son verdad, ¿no? Las dos tienen sentido, ¿no? Lo interesante de la zona de traducción es ese espacio que se abre entre la traducción como posibilidad y la traducción como límite. Por lo tanto, siempre hay algo que está en juego, siempre hay algo que se traduce, siempre hay algo que se está comprendiendo, pero siempre hay algo que no puede ser traducido, siempre hay algo que no pasa de una lengua a otra, o lo que pueda pasar de una lengua a otra no es lo importante, o a lo mejor lo que aparece en la lengua de llegada ya estaba en la lengua de llegada y lo que tenía que partir de la lengua de partida nunca llegó a la lengua de llegada, ¿no? Esos son los problemas que le interesan a Emile Apter y de ahí, digamos, esa afiliación que planteaba en Derrida. Pero volviendo a la cuestión del bilingüismo, es decir, contra esas historias literarias nacionales, contra ese comparatismo que plantea las literaturas como identidades, que naturaliza esa identidad entre lengua, nación, literatura, pues convoco ahora otros testimonios, esta vez de escritores, que plantean problemas en relación al bilingüismo, ¿no? Ahora tenéis aquí a Josep Pla. Josep Pla es uno de los escritores más importantes en lengua catalana, tanto por su calidad como por la cantidad de obra que acabó escribiendo. Y se caracteriza por haber escrito crónica, texto periodístico, ensayo. No es un autor de novela, no es un poeta. Y esto es una característica que tiene la literatura catalana. La mejor prosa que se ha escrito en el siglo XX en catalán no está en la novela, está en el ensayo periódico.
Y eso, digamos que es una característica que también impide esas homologaciones, ¿no? Para la cultura catalana, no tener novela ha sido experimentado como una carencia, porque lo normal era ser Francia. Lo normal era tener, como Francia tiene novelas de París, tener la novela de Barcelona. Y se han dedicado muchos esfuerzos, ¿no? A que aparezca algún día esa novela de Barcelona, porque las grandes naciones tienen grandes novelas sobre grandes capitales y nosotros queremos ser también una nación normal, ¿no? Un colectivo normal. Pues está bien no ser normal, está bien no tener novela. La literatura catalana del siglo XX en poesía no es inferior a ninguna otra literatura del mundo. Y probablemente hay otras que lo sean inferiores en lo relativo al ensayo en prensa periódica, ¿no? Está bien. Pues Josep Pla, que escribió mucho en catalán, pero también escribió mucho en castellano, en parte porque bueno, se vio, digamos, en la tesitura, ya sea económica, ya sea política, ¿no? De escribir en lengua castellana, en el semanario Destino, que es un semanario que estuvo no sé, durante muchas décadas y fue uno de las publicaciones periódicas de referencia a nivel español, a una columna, y en una de ellas respondió a algo que se había dicho de él, ¿no? Como si fuera un héroe del bilingüismo, ¿no? Un escritor cuya literatura está por encima de las lenguas, que puede escribir en dos lenguas. Y él respondió en un texto titulado justamente Bilingüismo y dijo lo siguiente, dijo, el bilingüismo no es una peripecia. Esta palabra implica habilidad, travesura, aventura, suerte, pero no es eso. El bilingüismo es una tragedia. El bilingüismo es una tragedia indescriptible frente a la cual yo postulo la necesidad absoluta de que la gente, quien sea, escriba de acuerdo con sus necesidades de grupo, de clase, de tribu, de nación, de estado, de lo que sea. Mi bilingüismo es una tragedia, pero teniendo en cuenta los años que dura, se ha convertido en una manera de pasar el rato como cualquier otra. Acaba con esa ironía, ¿no? Pero planteando justamente que hay un malestar en el bilingüismo. Un malestar en el bilingüismo que se puede ver, por ejemplo, en otro momento, en el mismo semanario Destino, en una entrevista que Robert Saladrigas hizo al escritor Tomás Garcés. Sí, Interrumpa un segundo. No, porque quiero comentarle al profesor que los alumnos están desde las 4 de la tarde en catalán y su curso es de 4 a 7. Por eso quedan todos mis alumnos de español y hay algunos alumnos que ya tenían otros planes, ¿no? Por eso hay algunos que tomaron nota y se estuvieron levantando. Te lo menciono simplemente por si ves que algunos alumnos se sí, levantan. no hay inconveniente. Pero bueno, todos mis Me alumnos de hago cargo. sociología se quedan todos aquí, Me hago cargo. que tenemos clase. Bien, en esta entrevista al escritor catalán, poeta catalán, Tomás Garcés, hubo un fragmento que fue censurado. Censurado. Y esto se encuentra, digamos, en los escritos que conserva Garcés. Y ese fragmento decía lo siguiente, lo leo en catalán primero, luego en castellano. Què és a Catalunya un escriptor professional? Un home condemnat al bilingüisme. Els escriptors catalans que col·laboren avui a la premsa en castellà han dit el que han pogut i ha estat sovint prou important. Els que no som escriptors professionals hem pogut escapar al bilingüisme, a costa, això sí, d'un silenci més llarg. Mentre la nostra llengua no gaudeixi de tots els drets que li pertoquen, és inútil de pensar en un professionalisme en català. De una forma similar, Joan Fuster, en su historia de la literatura catalana, habló que dijo que tras la guerra civil había habido una diáspora social, muchos intelectuales catalanes habían emigrado, se habían exiliado, pero también había habido una diáspora lingüística porque se habían pasado al castellano, ya fuera dentro de España, ya fuera en América Latina, porque era la única forma de poder seguir viviendo de la pluma. Por lo tanto, el bilingüismo, que por otro lado, ¿no? También es una bendición,
y es una bendición, a mí me permite estar dando esta charla aquí hoy en castellano, pero también es un problema, ¿no? Digamos, se trata aquí de problematizar estas cuestiones. Y, por ejemplo, ¿no? Una sociedad bilingüe se puede encontrar con, por ejemplo, que el Alep de Jorge Luis Borges haya sido traducido al catalán. Al catalán, ¿no? Sí. Todos los catalanes españoles, quiero decir, dentro del Estado español, leen perfectamente en castellano. Eso hace que sea un suicidio, muchas veces editorial comercial, traducir al catalán algo que ya está traducido al castellano. Pero eso genera problemas como los que yo os contaba antes como profesor, ¿no? Que no tengo en mi idioma, de impartición de clases, no tengo los libros que necesito. No solamente, Viene, seguramente, ¿no? en gran parte es comercial, pero no solamente porque, por ejemplo, ¿no? Esto que podría parecer un suicidio comercial, pero bueno, cada uno se suicida como quiere, ¿no? Se puede haber sido entendido como una provocación, ¿no? Pero ¿a qué viene ahora eso de leer el Alep, ¿no? En catalán, ¿no? ¿Por qué el Alep en catalán? Bueno, uno de los teóricos de la traducción que a mí me interesan, como es Itamar Ebenzoar, plantea que la traducción hace una función de ampliación del repertorio, ¿no? En una literatura uno tiene unos temas, unos géneros, unos referentes, y la traducción a esa lengua, a esa literatura, hace que tengas más modelos a través de los cuales trabajar o convertir, ¿no? Y por lo tanto, la traducción que hace esa función, ¿por qué no traducir sistemáticamente del español al catalán? Lo digo también para provocar, ¿no? Y a modo de broma. En el caso de Juan Marsé es distinto porque Juan Marsé estuvo de acuerdo en que apareciera en catalán este libro, que finalmente apareció en español y luego en catalán, ¿no? Porque bueno, hubo una serie de problemas. Pero me interesaba esto que parece como una cosa extraña, y es una cosa extraña, y puede ser visto como una provocación. ¿Por qué? Porque una comunidad bilingüe es una comunidad en conflicto, sistemáticamente. También quería hablar de otro caso, muy brevemente, de Andrea Genovart, Consum Preferent, que es un libro que ganó el premio Anagrama de novela en catalán y que fue duramente criticado porque la narradora usa constantemente expresiones en castellano, incluso frases en castellano, es decir, habla en el fondo como la mayoría de personas de su generación en la Barcelona de hoy en día, ¿no? Y ese intento de verosimilitud, ¿no? De representar el habla habitual, coloquial de la gente, pues tuvo críticas porque se entendió que se estaba minando la lengua desde dentro, ¿no? Que este libro era un agente, ¿no? Queriendo o sin querer, pero era un agente que destruía esa pureza lingüística que antes hemos criticado con Derrida, ¿no? Como si fuera la literatura la que tiene que salvar la lengua, ¿no? Que em, quizá hay que salvarla de otras formas antes que la literatura. Otro caso, y ya con esto terminaría, pero os quería traer casos conflictivos que son la excepción, pero que son interesantes porque intentan representar una serie de tensiones que se viven dentro de una propia lengua, sobre todo cuando se convive en un estado bilingüe, diglósico, por supuesto, y en nuestro caso, diglósico sustitutivo. El español va sustituyendo progresivamente al catalán en distintos espacios. Y es este libro, de Adrià Pujol Cruells y Rubén Martín Giraldez, Al fil del corrector, Arre Arre Corrector, edición bilingüe, como puedes ver en el título. La portada es la cara de ambos, ¿no? Uno de ellos ejerciendo de traductor en el libro. Es un libro que a mí me parece interesantísimo, sobre el cual un colega mío, Alex Matas, ha escrito un artículo brillante y que a mí me interesó mucho justamente porque convierte en juego y discusión lo que es un problema, un juego literario, lo que es un problema social. El libro intenta lo siguiente. Adrià Pujol, que es uno de los grandes escritores actuales en lengua catalana,
escribe una especie de, digamos, de texto más o menos autobiográfico en el que habla en parte de su padre, que fue traductor de Josep Pla. Josep Pla, el escritor que hemos visto antes, uno de los grandes escritores en catalán del siglo XX, un escritor en el que se forman los escritores para aprender a usar bien el idioma. Adrià Pujol es hijo del corrector de Josep Pla, ¿no? El que corregía a Pla. Rubén Martín Giraldez es el traductor del libro, que llega incluso a traducir el título de esta forma, arre, arre, corrector, ¿no? Como veis, es una traducción, ya no sé si decir libre, provocadora, ¿no? O incluso disruptiva, ¿no? Y el libro está planteado de la forma siguiente. No sé si se acaba de ver bien del todo, pero tenéis, digamos, en la parte izquierda, la parte, digamos, del cuerpo del texto, el libro, ¿no? La obra de Adrià Pujol, ¿no? En catalán, y en la otra página sigue la traducción, ¿no? En castellano, como cualquier obra bilingüe, ¿no? Se corresponde a la traducción al castellano de la misma obra. Y como veis, la mayor parte del espacio lo ocupan las notas al pie, en las cuales el autor y el traductor, podéis ver en negrita, ¿no? Nota del traductor, nota del autor, ¿no? NDT, NDA, se dedican a discutir sobre algo que sería muy habitual, que son justamente problemas, dudas, conflictos a la hora de decidir pues, cómo se traduce, qué palabra elegir, ¿no? Pero esto se convierte además en un juego hasta el punto que me atrevo a decir que el libro son las notas al pie, sobre todo, ¿no? Y que la obra original y la traducción son la excusa de ese juego, de ese debate, que esto lo tenéis, por cierto, en las hojas, ¿no? Me Sí, gustaría. están las citas, están todas las citas leídas y aquí están sí, las imágenes. Y bien, me gustaría solamente leer algunos fragmentos. La primera página que tenéis, la página 38, en el segundo párrafo, se lee tornada al pare, li demano que m'expliqui coses d'en Pla, de Josep Pla. Volviendo a mi padre, le pido que me explique cosas de Pla, ¿no? La traducción. Chafarderías. Chafarderías son cotilleos, son chismes. Y aquí Rubén dice correveidiles, no correveidiles, correveidiletantismos. O sea, traduce lo que le da la gana, eso es lo que hace en todo el libro. Y esto en este caso no, pero motiva notas, como por ejemplo la nota 21, la tenéis en la página 39 abajo. Nota a la frase, volviendo a mi padre, después de un excurso, dice Adrià Pujol, ¿no? Tornant al meu pare, dice el traductor, sí, volvamos mejor a tu padre, sé captar una indirecta. A continuación, el autor comenta, veo que ya nos tuteamos, Rubén. Sí, volvamos a mi padre y seamos conscientes de que acabas de romper lo que se podría llamar la cuarta pared de la traducción. ¿Veis ahí? Juego, ¿no? En el siguiente, me interesa mucho que veáis cómo los dos textos no son equivalentes. En el primer caso, el texto original termina a mitad de página y la traducción continúa, pero es una traducción sin original. Está escribiendo el equivalente supuestamente al castellano de un original que no está. ¿Vale? Y tenemos una nota al pie, ¿no? Donde Martín Giraldez dice, alargo un poco este párrafo, creo que justificadamente, teniendo en cuenta los dos campos semánticos que priman en todo tu texto, Adrià, el de lo sacramental y el de lo demoníaco, desagrado y desagrado. Aquí también hay un juego con una obra literaria del propio Martín Giraldez. Más adelante, si veis las rayas, el subrayado dice, truco así tu libro como un piano preparado para que me permita abordar sus temas en otro sentido.
Es cierto que como inserto está un poco traído por los pelos y que me valgo de una palabra tuya que ni para sanarme bastaría como trampolino. También aquí se inventa la palabra. Pero mi trabajo aquí es decir este libro como lo dirías tú si fueras mejor. Es decir, si fueras yo. O sea, el traductor está mejorando el libro, pero para mejorarlo tiene que añadir de su parte. Eso genera que la cuestión de la autoría quede en entredicho. ¿De quién es la obra? ¿No? En otros momentos, yo no sé cómo vamos de tiempo, porque pones cara como que vamos... Estaba pensando en los comentarios sobre el libro. No, puedes seguir. Sí, tenemos unos 15 minutos Vale, pues, y unos minutos para conversar. vale, pues terminaré pronto porque sí me gustaría, ya que hay una serie de provocaciones sobre la mesa, ¿no? Para que podamos comentarlas. Bien, ¿quién es el autor? ¿No? ¿El traductor? ¿No? ¿O el original? Lo interesante también aquí es que Adrià Pujol se siente indefenso, ¿no? Se siente incapaz de hacer nada ante la traducción aberrante que va generando Rubén Martín, y lo único que le queda es protestar en las notas al pie, ¿no? Y ahí en las notas al pie se genera ese diálogo, esa protesta, ese conflicto que tiene que ver con, bueno, el hecho de que lo que está en juego no es la equivalencia, digamos, abstracta entre dos textos que quieren decir lo mismo, sino que además hay pues, agencias, hay unos sujetos. Y está la cuestión del bilingüismo. Ambos son autores bilingües, pero lo son de forma diferente. En la página 106, si vemos la nota, la parte que está subrayada dice: necesitamos encontrar el punto de deshermanamiento idóneo, dar batalla contra la proximidad. Tiene que ver con la proximidad de algunos términos que, como yo encontraba de pequeño, ¿no? Entre boca y boca, que es la misma, ¿no? Hay palabras que se parecen mucho entre el catalán y el castellano y está planteando, ¿no?, la necesidad de desaproximar las dos lenguas para que la traducción funcione. Dice Steiner que cuando más distante es la fuente lingüística y cultural, mejor para el traductor a la hora de verter el estilo y penetrar en el sentido. Resulta que mi condición de bilingüe es todo un problema. La persona bilingüe no ve las dificultades, la frontera entre las dos lenguas no es lo bastante nítida en su mente, de manera que llega a las soluciones echando mano de correlaciones semánticas privadas e hipótesis analíticas personales. Mi mente, por ejemplo, funciona como una especie de Longman Language Activator o de diccionario de ideas afines. ¿Quién teme al Sapir-Whorf? Y a continuación entra el autor y protesta, ¿no? Acabas de tocar un armónico celestial, Rubén, por partes, y desarrolla toda una nota, me interesa el punto 3, donde dice: el punto del deshermanamiento con la raza en el centro, todo eso lo solucionamos tú y yo y los editores en un bar. Por no decir que de bilingüe no tienes nada, ya que duplicas y replicas un catalán y un castellano que por lo menos te transforman en octolingüe. En el Carlo Emilio Gada del Cinturón Rojo. El Cinturón Rojo es el área metropolitana de Barcelona, donde ha habido mucha inmigración de otras regiones de España y se habla fundamentalmente en castellano. Hay superhéroe en ciernes. En cambio, mi bilingüismo, Adrià Pujol, nacido en el Ampurdán, por tanto un espacio, un dominio del catalán, es un factor en decadencia. Mis manifestaciones internas se dan en un catalán que cuando quiere salir a pastar encuentra un medio ambiente castellano. Y la cuarta, dice: temo cero a la hipótesis de Sapir-Whorf. Llevo toda mi vida diciendo que el mundo se ve diferente según, para tus adentros, digas papallona o mariposa, fresa o maduixa, suredas o alcornocales. Incluso si al orujo lo acabas llamando oruix, que sería una catalanización del término, según vivas más o menos ahogado en nuestra particular política de inversión lingüística, que no es otra cosa que un estado de excepción cultural permanente. A mí esta definición me gusta mucho, ¿no? La situación del catalán en Cataluña es, y en otras regiones, en todo el mundo, es un estado de excepción permanente. Y bien, y ya, ahora sí que acabaría con esto, ¿no? Al final llega un momento en el que, lo podéis leer aquí en la segunda parte, el traductor, como veis, está traduciendo de la nada, es decir, es
el traductor, supuestamente mejorando y añadiendo el texto, pero ya convirtiéndolo en una especie de debate con el autor, hasta el punto que le llega a decir: tú te creerás que porque has puesto el punto y final en la página 180, el punto y final está en la página 180, cuando soy yo quien tendrá la última palabra, el único derecho, el único Eldorado que compra esta servidumbre a una sintaxis tan gaussiana como ferlosiana. No es verdad que esté vertiendo de la lengua de origen a la lengua meta. Estoy devolviéndole el origen natural, libre de libertad, a tu texto infectado con la venia, con una venia más gorda que la tuya. ¿Ves? Ahí también el juego. En definitiva, en más de un lugar, Martín Giraldez se plantea, ¿no? Y plantea a los editores que también intervienen, hay notas de los editores, es, bueno, al final pondréis también mi nombre en la portada, ¿no? Porque al fin y al cabo yo soy tan autor o más que el otro. También se dan otras situaciones como, por ejemplo, que ante la ausencia de original, en una ocasión, si no recuerdo mal, a Adrià Pujol y en otra los editores, en notas al pie, traducen al catalán. O sea, están intentando generar un supuesto original que no lo es, ¿no? De esa traducción sobre la nada que está generando Martín Giraldez. Y bien, podríamos decir que este libro también es un síntoma. Es un síntoma de cómo se vive la lengua, cómo se vive el contacto con otra lengua, cómo se vive una literatura, cómo se practica una literatura cuyas palabras no son tuyas porque las has tenido que demostrar o no las sabías o las dices castellanizadas, ¿no? O estás, digamos, atravesado por esa hibridación lingüística que, como señala Apter, es la condición habitual a lo largo del mundo, ¿no? Y que justamente es desde esa creatividad que tiene la impureza la que permitiría pensar en un comparatismo que fuera, digamos, menos monumental, que partiera menos de las grandes obras referentes, sino que viera cómo se está viviendo la lengua y la literatura, ¿no? Diaria. Y bueno, ya para acabar, simplemente volvamos a la complejidad, ¿vale? Que es la que ha presidido la sesión, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia, que además es interesante porque la estás dando en el contexto de una asignatura de lengua y traducción en la que yo enseño técnicas de traducción, o sea, partimos de la posibilidad de la traducción, ¿no? Entonces, esta idea de problematizar la traducción, ser conscientes y estar como en una actitud de vigilancia casi epistemológica, ¿no? De todas las pérdidas posibles y de las lenguas que quedan por el camino. Yo tenía algunos comentarios o, bueno, también alguna pregunta y estaba pensando en quién sería o sea, para Humberto Eco, el lector ideal, ¿no? El lector modelo de este libro, de Adrià Pujol y Rubén Martín. ¿Quién sería el lector, digamos, receptor ideal de este libro? Sin duda tiene que ser un bilingüe, porque alguien que no sea bilingüe, cuando decimos bilingüe no estamos diciendo necesariamente que sea un bilingüismo simétrico, ¿eh? Él, digamos, de hecho Bernat lo mencionó, puede ser un bilingüismo. Yo me considero bilingüe con italiano, pero no es simétrico con mi lengua materna, absolutamente. Es decir, mi diploma C2 de italiano no indica que yo sea bilingüe simétricamente. Esto se lo decimos muchísimo a nuestros estudiantes, ¿no? Que tener un dominio, lo que sería el marco europeo de C2, no significa ser bilingüe. Pero este es un libro que necesita tener como lector ideal o modélico o receptor ideal un bilingüe. Un bilingüe. Si no, hay pérdidas de información, no solamente lingüística, sino cultural también. Eso sí, Esther, sí. Porque cuando traducimos a una lengua, a un contexto cultural diferente, lo vemos, por ejemplo, en la fraseología, ¿no? Sí. Es muy difícil traducir según ser la izquierda en inglés. O sea, pero, por ejemplo, entre castellano y catalán, no te quiero preguntar. Es verdad que son dos lenguas diferentes, pero culturalmente, geográficamente, contextualmente, políticamente vivimos en un mismo territorio. ¿Eso ayuda o dificulta? Aquí hay dos preguntas, ¿no? Mira, la primera, una vez me encontré a Adrià Pujol justamente y le dije: mira, estoy leyendo este libro y me está gustando mucho. Y me dijo: ¿por qué tú eres un académico?
de quién es el receptor. Pues según el autor, gente interesada en problemas. No sé si los lectores comunes, no todos los lectores comunes, digamos, la primera opción sea leer esta obra y no otras del propio Adrià Pujol, ¿no? que digamos son... Pero además un académico bilingüe tiene que ser. Sí, pero bueno, yo doy por supuesto que todo académico en Cataluña es bilingüe y habla más de 3 y 4 lenguas. Bien, Yo claro, confío claro. en eso, ¿eh? Sí. Luego la otra, ¿no? Es complicado porque... No, perdón, porque lo uno un poco a lo que se me ha quedado lo que has dicho. Es decir, el bilingüismo, que en teoría para un profano debería enriquecerte, porque te da más vocabulario, te da más opciones, al final se te convierte también en un problema. Sí, porque ese enriquecimiento es muy relativo, porque probablemente un bilingüe actual, digamos, disponga de menos palabras que un bilingüe de hace unos cuantos años, ¿no? Y cuando hablabas de esa realidad que es común, yo creo que justamente el problema es que la realidad no es común, porque, por ejemplo, tenéis el mundo rural, lo que queda del mundo rural, la relación con la inmigración, digamos, magrebí subsahariana y su relación con la lengua, que no es la misma cuando estas poblaciones llegan a la área metropolitana o llegan a otras zonas de Cataluña donde domina el catalán, ¿no? En el espacio público. Es decir, hay un... Hay como una falsa similitud cultural. Hay como Sí, sí. Por eso me interesa siempre plantear la diferencia, porque lo que es igual a sí mismo es el estándar, ¿no? Que es una ficción, ¿no? Luego lo que se da son ficciones de forma muy diversa. Y aquí me gustaría añadir incluso la interferencia histórica en el catalán sobre todo, pero también en el español, del romaní, del caló, de la lengua de los gitanos, que han estado siempre allí también, ¿no? Y que a su vez van perdiendo su lengua, van con el añadido de que hay población gitana en Cataluña catalano parlante y la hay también castellano parlante. O sea que todo es mucho más complejo, ¿no? Y atender a esa complejidad, ¿no? Es un poco lo que está apuntando Emilia Apter. Dicho de otra forma, sin salir de Barcelona, ya necesito hacer ejercicios de literatura comparada, si la entendemos como Emilia Apter, para entender toda una serie de fricciones o de malos entendidos o de malas traducciones, ¿no? Que se dan en las formas de vida y en el habla colectivo. Y sin embargo, también se da la traducción, también se da la convivencia, ¿no? Se traduce y no se traduce a la vez, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo, quiere preguntar algo. Estamos llegando a las 7:30. No, yo también me había quedado pensando en esta cuestión que decías antes de lo que llamamos traducción intralingüística, ¿no? Dentro de una misma lengua. Es decir, cuando contabas que para tus alumnos es más difícil leer quizás el Quijote, o sea que como hispanohablantes acceden directamente al original naturalmente, pero un original escrito hace siglos. Digamos, y que plantea más dificultades que una traducción de Shakespeare, que de una obra que quizás fue escrita contemporáneamente a Cervantes, ¿no? Entonces, ese trabajo de la traducción, que de alguna manera nosotros tenemos el concepto en traductología de que la lengua que traducimos tiene que estar adecuada al horizonte de expectativas del lector actual. Por eso decimos que las traducciones envejecen, ¿no? Pero luego pasa esta cuestión, que si traducimos Hamlet, va a ser mucho más accesible porque lo estamos traduciendo al castellano o al catalán sincrónicamente contemporáneo, y va a ser inaccesible, o menos, no inaccesible, sino menos accesible el castellano aurisecular, ¿no? Entonces tendríamos que realizar una especie de traducción intralingüística, es decir, traducir de una variedad diacrónica que no nos corresponde al actual, ¿no?
Y eso es curioso como cuestión, es curiosa como cuestión, porque si nosotros hacemos eso con el Quijote, estamos naturalmente haciendo una adaptación. Con lo cual, si nosotros estamos traduciendo a Shakespeare al siglo XXI, en realidad lo estamos adaptando, no lo estamos traduciendo. Estamos traduciendo, adaptando. Porque si intentamos hacer la traducción intralingüística del Quijote al siglo XXI, lo estamos adaptando. Hacemos una lectura graduada, ¿no? En fin, es muy interesante esta cuestión, ¿no? Entre la reescritura y la traducción, entre lo interlingüístico y lo intralingüístico. Así que lo estoy llevando un poco también a los temas de nuestro curso. Que yo aquí, Marisol, lo que destacaría es que todos estos ejemplos están al servicio de plantear que la relación de uno con su lengua es una relación problemática y que se debería poder tener esa relación múltiple respecto de su propia lengua, ¿no? Igual que la tenemos cuando hablamos de forma diferente con nuestros padres, abuelos o, digamos, amigos, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias y un aplauso.